despacho de la periodista Colomba Eichholz habla a esta hora el presidente de la coordinación eléctrica, el coordinador eléctrico, sabemos un actor clave en medio de la emergencia. Escuchemos sus declaraciones. La visibilidad del estado de la red, lo cual dificultó la recuperación del servicio. Además, aún presenta intermitencia del sistema, lo cual va a ser dilucidado con este proceso de auditoría. Además, el Consejo ha dispuesto la ejecución de una auditoría inmediata al sistema de transmisión de 500 kV de propiedad de la empresa ISA Interchile, que es donde se originó la falla. Con el fin de proveer información rápida respecto de los hechos ocurridos, además hemos instruido a los coordinados, a través del director ejecutivo, la elaboración de los reportes de falla en los más breves plazos, en inferioridad a lo que establece la ley. Además, hemos instruido al director ejecutivo que elabore el informe de análisis de falla en plazos breves a fin de verificar el cumplimiento del plan de recuperación del servicio de parte de todos los coordinados. Quedo en disposición para atender consultas. Presidente, primero preguntarle este comunicado que hace llegar ISA Interchile, que indica que se pudo habilitar la línea. Está en este momento preguntándole al presidente del Coordinador Eléctrico Nacional con respecto al comunicado que entregó la empresa, que 44 horas recién se restableció. En primer lugar, hace sistema. presente que no basta. A ver, primero, el plan de recuperación del servicio establece que todas las empresas coordinadas que participan en el plan, una vez que ocurre una falla, en forma inmediata deben dejar habilitadas sus instalaciones para conectarse al sistema. 44 minutos es mucho. Pero aún así, presidente, pasaron muchas horas para poder recuperar esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No se entiende. Tal como le he señalado, hemos dispuesto la auditoría al sistema SCADA y sistema de comunicación de voz y datos de Transelec, puesto que el sistema SCADA de Transelec estuvo fuera al menos hasta las 6 de la tarde y posteriormente de las 6 de la tarde con intermitencias, lo cual no permitía tener una visibilidad del estado de la red ni tener operaciones a distancia para hacer una rápida recuperación del servicio. Incluso esta mañana, aún en la zona norte, había falta de visibilidad y telecomando, lo que obligaba a hacer consultas telefónicas del estado de las instalaciones, y eso implica demoras. O sea, presidente, solamente para dejar completamente claro, se produce la reposición del problema principal, pero surgen otros problemas que hacen imposible finalmente que se recupere de manera inmediata el servicio eléctrico. Efectivamente, como le digo, el plan de recuperación del servicio dispone medidas inmediatas y si nuestros operadores no tienen visibilidad completa del estado de las instalaciones y el propietario de las mismas no es capaz de operarlas, es imposible recuperar en forma rápida el servicio. Director, buenas tardes. Consultarle específicamente por el comienzo de esta falla en la subestación que está ubicada en Coquimbo. ¿Es hasta este momento, con los antecedentes que se manejan, un error humano, un error de software o de sistema? En algún momento se habló incluso que podría haber sido un error computacional. ¿Cuál es la información que se maneja hasta este momento? La información que tenemos hasta el momento es que fue una operación no deseada del sistema de protecciones. O sea, el sistema de protecciones no debió haber tenido esa operación. Ahora, respecto de eventos de ciberseguridad, eso es parte de la investigación de la falla que se tiene que hacer y eso va a ser incorporado en el análisis. A partir de eso, ¿se podría hablar eventualmente de un error humano igualmente? No es posible sacar esas conclusiones en base a la información que nos han entregado. Lo que se nos indica es una información incorrecta de los sistemas de protección. No hay referencia a acciones de humanos. En estas subestaciones, o particularmente en la subestación donde comienza este fallo. En la causa de la falla. La causa de la falla, correcto. ¿Hay personas presencialmente trabajando ahí o todo esto se maneja de manera remota? En su mayoría, los antecedentes que tenemos es que son manejadas remotamente. Señor Olmedo, quería preguntarle por el efecto dominó. Esto ha llamado mucho la atención producto de qué pasó con el respaldo, por qué se cortó en todo el país la electricidad, qué pasa con este efecto dominó, qué lo produce. Hay unos elementos técnicos bastante complejos en eso, pero tiene relación con la magnitud de la desconexión del suministro respecto del tamaño de la demanda.
En temas simples, la desconexión de estos 1.800 megas representó un porcentaje muy alto de la demanda que existía al sur de Coquimbo, pues todo lo que estaba al norte estaba desconectado, y eso hizo que la frecuencia cayera muy rápido. Nuestras redes son lo que se llama corriente alterna, y la frecuencia tiene que mantenerse en ciertos valores. Si cae muy rápido, se empiezan a desconectar las centrales generadoras y algunos consumos, y eso es lo que ocurrió. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque se habla de vulnerabilidad respecto al sistema de interconexión eléctrica que tiene nuestro país. ¿Ustedes reconocen que hay vulnerabilidad después de lo que pasó ayer? A ver, hay que entender bien a qué se refieren. En los sistemas eléctricos pueden presentar fallas. Los sistemas tienen protecciones, tal como señalaba ayer, así como en nuestras casas tenemos un tablero de fusibles para que en caso de un exceso de consumo no se quemen los conductores. Las redes eléctricas tienen ese tipo de protección y otras bastante más complejas a fin de resguardar la integridad de las instalaciones. Aquí lo que ocurrió fue una operación de protecciones que no debió haber ocurrido. Ese es el problema. ¿Y quién es el responsable de la operación del sistema de protección? El propietario de la instalación. Las protecciones, no, ISA Interchile, la instalación que falló es de ISA Interchile. Y el propietario de las instalaciones tiene que configurar sus protecciones, que son una suerte de computadores en que hay que definir una serie de parámetros para que actúen correctamente. Y esta protección, en esta ocasión, actuó incorrectamente. Presidente, pero ustedes también, como mandato, tienen que realizar auditorías. ¿Había sido auditado, habían habido simulacros con SCADA para ver que efectivamente estuviesen funcionando y pudieran responder ante fallas? De acuerdo a la información que nos ha entregado la Dirección Ejecutiva, el año 2020 se realizó una auditoría de protecciones a la línea Interchile, la cual concluyó ciertas recomendaciones, las cuales, según ISA Interchile, fueron implementadas en corto plazo después de la entrega del informe de auditoría. ¿Cuáles eran esas recomendaciones? Podemos darle el detalle, no los tengo acá. Perfecto. Y ahora con respecto al plan de recuperación, porque dentro de las medidas que ustedes habían anunciado era que la central Rapel iba, por ejemplo, a recuperar el sistema acá en el centro cívico. Entiendo que hubo problemas para que ingresara esa central. ¿Por qué hubo problemas? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo esa central en particular para ingresar y cómo se subsanó ese problema? Vamos un poco más atrás. El plan de recuperación del servicio considera que el sistema se repone por partes y define distintas, al menos 3 áreas en el sistema a ser recuperadas, y en cada una de esas áreas, tal como les explicaba ayer, existe una central que actúa como motor de partida del sistema eléctrico que permite rearmarlo. La región metropolitana tiene como motor de partida la central Rapel, en la quinta región tenemos la central Quintero y así otras instalaciones que permiten ir armando el sistema. Es como si tuviera un Lego que voy enchufando, ¿no? En este caso, la central Rapel tuvo una serie de inconvenientes que demoró mucho su entrada en servicio para recuperar la RM, y eso es parte de la investigación que estamos haciendo, el análisis de fallas, para concluir cuáles fueron los motivos de esa demora. Pero en ese sentido, ¿hay algún mea culpa en este caso por parte del Coordinador Eléctrico Nacional en haber verificado que pudiesen funcionar bien los sistemas de recuperación y el plan de reposición? El plan de recuperación del servicio establece una obligación para todos los participantes de ella de cumplir con las obligaciones que están establecidas ahí. Cuando un agente coordinado, sea generador, transmisor o distribuidor, no cumple con las obligaciones establecidas en el plan de recuperación del servicio, eso se constituiría en un eventual incumplimiento normativo que se le hace presente a la SEC a fin que adopte las medidas que correspondan. Director, disculpe, la ministra del Interior dijo que con toda la normativa que había respecto al tema, esto nunca debería haber ocurrido, no debería haber fallado el sistema como la magnitud en la que falló. Usted señala que posterior a esta falla se van a hacer auditorías, podrían haber sanciones, pero ¿qué autocrítica hay para haber evitado que esto pasara, la fiscalización, para revisar que las centrales que tenían que entrar en operación lo hicieran y no pasara, por ejemplo, como la de Rapel, que a la medianoche usted mismo nos decía todavía no la podían hacer funcionar? Sí, en primer lugar, entender que el ecosistema del sector eléctrico en Chile establece que hay un ente que es el fiscalizador. El Coordinador Eléctrico Nacional no tiene atribuciones de fiscalización. El ente fiscalizador es la SEC. Pero pueden auditar. Para allá voy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se establecen instrucciones de coordinación, que es obligación del coordinado cumplirla.
Cuando éste no las cumple, nosotros podemos definir la realización de auditorías. Y aquí la causa, efectivamente, esto nunca debió haber pasado, porque nunca debió haber operado erróneamente ese sistema de protecciones. Y por eso, habiendo ya hecho anteriormente, el 2020, una auditoría, que ocurra algo nuevamente nos obliga a disponer una segunda auditoría para ver qué es lo que pasó. Presidente, con respecto, por ejemplo, a lo que ustedes decían de las recomendaciones que se dieron hace unos años atrás con respecto a este punto, ¿ustedes revisaron que se implementaran esas recomendaciones? Lo que nos ha informado la dirección ejecutiva es que el propietario de la instalación informó que implementó todas las medidas. ¿Pero ustedes verificaron que fuera así? Nosotros no tenemos atribuciones fiscalizadoras. ¿Es necesario entonces? Escucha, y los coordinados tienen la obligación de entregarnos información cabal, completa y veraz. Por lo tanto, si Interchile, el 2020, nos informó que las medidas habían sido implementadas, asumimos que esa información es cabal, completa y veraz. Si así no fuera, y ocurriera ahora que no lo hizo, se informa a la SEC una situación de eventual incumplimiento y la SEC va a adoptar las medidas sancionatorias que corresponden. ¿Pero es responsable solo asumir? ¿Falta algo para efectivamente verificar que lo que las empresas están diciendo es lo adecuado y es lo que se está implementando? Eso se verifica en la operación del sistema, porque los coordinados tienen obligaciones de cumplir ciertos parámetros de desempeño de acuerdo a la ley. Y si no lo hacen, nosotros tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento del ente fiscalizador para que adopte las medidas correspondientes. Director, entendiendo el protocolo, el procedimiento que usted explica, ahora en retrospectiva, ¿no debe haber una coordinación entre ustedes como coordinadores eléctricos, entre la SEC, que cuando se le hacen recomendaciones a una empresa que tiene que mejorar ciertos aspectos de su servicio, verificar que efectivamente lo hizo? Y puede no ser ustedes, sino tener una coordinación con la SEC para que eso se fiscalice que realmente es así, porque quedarse con la respuesta de la empresa que dice yo lo solucioné, pero sin verificarlo, hoy día por lo menos estamos viendo algunas consecuencias que podrían quizás deberse a eso. De acuerdo a la normativa vigente, cada vez que hacemos una auditoría de instalaciones, esta auditoría se informa a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, detallando las medidas que se dispone a implementar. Preguntarle sobre los principales investigados en este caso, porque dice Interchile habla que el sistema estaba administrado por Transelec. Entonces, ¿quiénes son los principales responsables y las empresas investigadas en este caso? A ver, el sistema eléctrico opera en forma coordinada, y eso implica que todos los agentes participan de la operación del sistema con las responsabilidades que le compete a cada uno. Y ISA Interchile tenía la responsabilidad de operar con los estándares de calidad y seguridad de servicio establecidos en la ley, sus instalaciones de 500 kV. Bien, estábamos escuchando la vocería del Coordinador Eléctrico Nacional para actualizar el estado de la red, contestando Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, las preguntas de la prensa sobre la función propiamente tal, sobre las eventuales responsabilidades. Sabemos que la autoridad ha dispuesto 15 días hábiles para la investigación y el presidente de la República, además de la ministra del Interior, han sido tajantes al señalar que lo que se vivió durante las últimas horas es una situación completamente inadmisible y han exigido responsabilidades en torno a este caso. De hecho, el presidente Gabriel Boric el día de ayer en la noche hacía referencia a la empresa, pero queda a conocer, por supuesto, otras eventuales responsabilidades. Por eso es fundamental seguir el curso de la investigación dada para los próximos 15 días hábiles. Lo vamos a seguir monitoreando. Hay mucho más que analizar. Vamos a conectar más adelante con la periodista Javiera Albornoz, quien estaba realizando preguntas muy pertinentes al Coordinador Eléctrico Nacional. Así es que al regreso de la pausa vamos a volver con el contacto con la periodista Javiera Albornoz para profundizar en las respuestas que señalaba Juan Carlos Olmedo desde el Coordinador Eléctrico Nacional. Vamos a la pausa, 13:29, ya estamos de vuelta con más noticias en CNN Tarde. La invitación a que sigan en la sintonía.